Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Esta situación ya nos ha llevado a utilizar todas las plataformas habidas y por haber, en este caso YouTube. Y bueno, retomando un poquito lo que veíamos el encuentro anterior, habíamos comenzado con el texto de Elía de Mircea, Mito y Realidad. Y se acuerdan que lo habíamos dividido en diferentes fragmentos, según los subtítulos que nos aporta el autor, para ir acercándonos de una manera un poco más organizada, ¿no? Habíamos comenzado con el fragmento número 1, la importancia del mito vivo, y la clase había concluido con este último fragmento, o con este último párrafo de este primer fragmento, en donde el autor nos invita a tener una actitud abierta e interesada y curiosa sobre los mitos, ¿no? Que si bien es posible mantener esta actitud mirando a los mitos como algo bestial, como algo de una sociedad arcaica que ya no existe y que ya no nos es contemporánea, también podemos acercarnos a los mitos con una actitud curiosa, intentando buscar qué de la naturaleza humana se da en ellos y dando un paso más, incluso qué puede aún persistir, ¿no?, de los mitos en la actualidad. Entonces, con este ímpetu y con este ánimo entramos ya al texto, ¿no? El segundo fragmento que el texto nos propone, yo en particular no lo trabajaría en esta instancia porque no nos es de fundamental interés, pero bueno, es donde él aporta esta cuestión de si los mitos siguen existiendo como tal y la manera actual de comprenderse el mito sigue persistiendo, o si hubo una transformación, si hubo una pérdida o una desvalorización, ¿no?, del mito. En la tercera parte, que comienza ensayo de una definición de mito, el autor propone una definición estricta en cuanto tal y unas palabras preliminares que nos pueden venir bien para comprender su manera de entender y de abordar al mito, ¿no?, y la cuestión mitológica. La propuesta del autor la podemos ver en dos frases fundamentales. Una se encuentra en el primer párrafo y otra en el segundo párrafo. El primer párrafo, el autor nos dice: el mito es una realidad cultural extremadamente compleja que puede abordarse e interpretarse en perspectivas múltiples y complementarias. Y más adelante afirma: el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial. Y ahí hago una pausa y retomo esto que veníamos hablando anteriormente sobre el tiempo mítico y el tiempo contextual o el tiempo empírico en el que vivimos nosotros, ¿no? Y entonces, si prestamos fundamental atención, podemos ver que las narraciones del tiempo mítico no se dan en el tiempo existencial nuestro, contextual, porque así como vemos las luchas entre los dioses, no se dan en un tiempo que podamos ni siquiera medir como el tiempo, nuestro tiempo en nuestras mediciones, ¿no? No podemos decir que la lucha entre los dos dioses arrancó a las 6:30 y terminó a las 8, ¿no? Es decir, hay un tiempo diferente. No solo primordial, porque bueno, en las narraciones de mitos cosmogónicos, por ejemplo, hablamos de un tiempo antes de nuestro tiempo, ¿no? Porque justamente estos mitos lo que buscan es explicar el inicio del universo, el inicio de todo lo existente. Pero incluso en el tiempo, en nuestro tiempo contextual, nuestro tiempo, el tiempo de aquellos hombres y mujeres arcaicos que creían en estos primeros mitos, también en el mismo tiempo se daba que había estas luchas entre dioses o estas decisiones de los dioses que iban a impactar en el tiempo de estos vivientes que habitaban en esta sociedad, ¿no? Así como lo podemos ver en los mitos de Homero, por ejemplo, bueno, etcétera, ¿no? Que vemos cómo él se interrelaciona con estos dioses, pero que estos dioses están en un tiempo y en un espacio separado, ¿no? Esto como un paréntesis para cerrar un poco lo que veníamos conversando del tiempo y del espacio mítico, ¿no? Bueno, sigo en el texto, dice: el tiempo fabuloso de los comienzos, ¿no? Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el cosmos, como decíamos en los mitos cosmogónicos, o solamente un fragmento, una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano o una institución.
Y esto es claro, ¿no? Si es una comunidad que vive en una isla, también va a tener un mito de la creación de aquella isla, ¿no? A mí lo que me llama especial interés y que podemos acá relacionar con lo que veníamos trabajando es, bueno, cuáles son los mitos de ciertos comportamientos humanos o cuáles son los mitos que dan inicio a una institución, ¿no? Y si la manera en la que nosotros entendemos la pedagogía o la escolaridad ahora, si nosotros encontramos que corresponde a un mito de cierta polis griega y ese mito ya no está vigente, entonces, bueno, poder abrirnos a la cuestión y a la duda de si sigue teniendo lugar y sigue teniendo sentido esta práctica cuando el mito ya no está, ¿no? La clase anterior veníamos hablando de cómo estos mitos funcionan como una estructura que sostiene, como la base de una estructura que sostiene después toda una articulación de rituales, de actos sumamente complejos que no tendrían sentido sin este mito que está jugando de fondo, ¿no? Ya que el autor nos trae a colación el comportamiento humano y la institución, nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué instituciones tienen mitos de fondo? ¿Y qué pasa cuando esos mitos de fondo, o que están jugando como la estructura, no existen más, ¿no? ¿Por qué seguir sosteniendo ciertos comportamientos o ciertos modos de entender una institución cuando ya el mito que le daba sentido no existe, ¿no? Bueno, más abajo dice, después siempre el relato de una creación se narra como algo que, como algo que ha sido producido o ha comenzado a ser, ¿no? Un poquito más, bueno, en la siguiente hoja hay una frase que si estuviésemos en clase me hubiese gustado que la podamos debatir, ¿no? Que llegando al fin del primer párrafo de la página siguiente, dice, más aún, el hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de las intervenciones de los seres sobrenaturales, ¿no? Un poco esto lo fuimos abriendo la clase pasada, ¿no? Con el quehacer de los dioses y cómo hay ciertas normas morales que pareciera que vienen de una divinidad externa, que nos llevan a construir cierta moral o construir cierta idea de lo que es normal. Y la pregunta que a mí me interesa, que podría jugar de fondo, es, bueno, ¿no? ¿Cuáles son estas intervenciones divinas, estas intervenciones de los dioses, que nos llevaron a nosotros a construir cierta acción, ciertas acciones concretas o cierta manera de estructurar la sociedad, ¿no? Bueno, en esta misma hoja encontramos ciertos casos como los Kai de Nueva Guinea, el ritual tibetano primitivo y los rituales hindúes, donde vemos que el autor nos dice que estos mitos siguen existiendo porque se perpetúan en el tiempo y sigue tomándose este sentido, ¿no? O sea, se sigue reinventando el sentido y se sigue dando lugar al sentido de estos mitos. Hoy, la pregunta que yo podría hacer es, bueno, si los mitos, como decía antes, que daban lugar a ciertas instituciones o demás, ya no tienen lugar o no se desean seguir perpetuando en el tiempo, entender primero que es una decisión el perpetuarlo en el tiempo o no, pero además entender que puede ser distinto, ¿no? Que puede ser cambiado. Más abajo dice, la función principal del mito es revelar, los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas significativas. Miren qué interesante esto, ¿no? Lo voy a volver a leer. La función principal del mito es revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas significativas, tanto la alimentación o el matrimonio como el trabajo, la educación, el arte o la sabiduría. Es decir, ya vemos que el mito impacta en un montón de esferas humanas y que revela, enuncia modos en particular de vivir la alimentación, el matrimonio, el trabajo, la educación, modos de acercarse al arte, a la religión, a la sabiduría, etc., ¿no? Y hoy nosotros podríamos decir, bueno, ¿de dónde surge el modo que nosotros tenemos de acercarnos a la alimentación, al matrimonio, a los ritos, a las actividades, al modo de trabajo, ¿no? Si hay o no hay mitos de fondo, ¿no? Esta tensión que yo siempre hago entre no comprender al mito, entre el mito arcaico y los mitos actuales, ¿no? Y no entenderlos como algo que no tiene nada que ver, sino que sigue habiendo algo de la conciencia mítica incluso en la actualidad, ¿no? Bueno, y eso lo dejo como abierto a la posible interpretación.